Detente. Lo que estás haciendo ahora puede esperar. Lo que voy a decir no es para todos los que escuchan, es para ti. Has estado cargando una pregunta que nadie a tu alrededor sabe responder. Has seguido adelante con una fuerza que otros admiran desde lejos, pero por dentro has sentido algo distinto, una mezcla de cansancio, de expectativa y de una ternura extraña que no puedes explicar. No es debilidad, no es confusión, es la señal de que algo en ti ya comenzó a moverse antes de que el resto de tu vida alcanzara a mostrarlo. Y por eso quiero que permanezcas aquí, porque al final de este mensaje vas a reconocer las señales que han estado apareciendo en tu camino. Vas a entender el patrón silencioso que te ha estado agotando, y vas a recibir una declaración que no viene a impresionarte, sino a confirmarte. No te vayas. Esto fue dicho pensando en ti. Antes de ir más lejos, quiero dejar un pacto claro contigo. Vas a reconocer por qué ciertas conversaciones ya no te llenan como antes, por qué algunos vínculos se sienten lejanos sin que haya ocurrido una pelea, y por qué hay momentos en que tu corazón se activa con una fuerza que no depende de lo que ves afuera. Vas a entender por qué repites una misma lucha en escenarios distintos, como si la vida te estuviera mostrando la misma puerta desde varios pasillos. Y también vas a recibir una palabra de confirmación que, si la dejas entrar, puede asentarse en el lugar exacto donde has estado esperando una respuesta. Este mensaje llegó a ti por una razón precisa. No apareció por azar. Llegó en un momento en que ya no te sirve seguir fingiendo que no sientes lo que sientes. Llegó cuando ya estabas cansado de traducirte para los demás, cansado de explicar tu silencio, cansado de sostener por fuera lo que por dentro solo Dios ha estado viendo. Hay mensajes que no entran por entretenimiento, entran por cita, y este fue entregado así para ti. Hay algo que ha estado ocurriendo en tu vida, y quizá no lo has querido llamar por su nombre, no porque no lo notes, sino porque reconocerlo te obliga a admitir que ya no eres la misma persona que era hace un tiempo, y en el fondo eso te asusta un poco, porque una parte de ti todavía quiere volver a la versión antigua de las cosas, a la vieja comodidad, a los hábitos conocidos, aunque ya no tengan vida. Tal vez has despertado varias veces con una sensación pesada en el pecho, como si la noche hubiera dejado una conversación abierta dentro de ti. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa, y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Tal vez has sentido, sin motivo aparente, un impulso de llorar mientras haces algo completamente normal, como preparar café, manejar, ordenar la casa o mirar el techo en silencio. Tal vez has notado que ciertas reuniones que antes te resultaban agradables, ahora te dejan vacío, como si escuchases las mismas voces detrás de un vidrio.
Nada explotó, nada se rompió de forma visible, y sin embargo todo cambió por dentro. También has notado que el tiempo te está hablando de manera insistente. Abres el teléfono y ves la misma secuencia una y otra vez. Escuchas a una persona mencionar algo, y unas horas después lo vuelves a encontrar en otro lugar. Hay nombres, frases, canciones y detalles que parecen perseguirte con una delicadeza muy específica, como si la vida quisiera asegurarte que no estás imaginando lo que sientes. No estás inventando la repetición, no estás exagerando la coincidencia, estás siendo llamado a mirar con más atención. Y quizá lo más desconcertante es esto: hay una parte de ti que ya no sabe cómo encajar en el lugar donde antes encajaba sin esfuerzo. No porque hayas perdido tu valor, sino porque has cambiado de frecuencia. Lo que antes era suficiente ahora te queda estrecho. Lo que antes te distraía, ahora te revela. Lo que antes aceptabas por costumbre, ahora te confronta con una verdad más profunda. Lo que estos signos significan no es problema, es confirmación. La incomodidad no siempre es amenaza. A veces es ajuste. El cansancio no siempre es derrota. A veces es el cuerpo y el alma diciendo que ya no pueden sostener una forma vieja de vivir. La distancia que sientes respecto de ciertas dinámicas no es castigo, es alineación. El modo en que tu interior se está volviendo más sensible no es fragilidad, es preparación. Estás percibiendo más porque ya no puedes volver a dormir donde antes dormías. Eso es lo que muchas personas no entienden. Ellos ven el exterior, pero no ven el proceso de recalibración que ocurre en lo oculto. Ellos te miran seguir con tus responsabilidades y piensan que todo está igual, pero tú sabes que no. Tú sabes que hay una parte de tu corazón que ya no negocia con lo que antes toleraba. Tú sabes que algo en ti está diciendo la verdad antes que tus palabras alcancen a ordenar el resto. Respira conmigo un instante. Deja que esto se asiente donde más lo necesitas. No todo lo que te inquieta te está dañando. Algunas cosas te están despertando. Si alguna de estas señales acaba de tocarte, si en algún momento de los últimos minutos sentiste que tu pecho cedía un poco al reconocer tu propia historia, escribe el número 888 en los comentarios. 888 es la frecuencia de la abundancia que ya no se esconde. Es el pequeño acuerdo que tu interior puede hacer cuando por fin reconoce lo que está viendo. Escribe 888 y luego vuelve conmigo, porque debajo de estas señales hay algo más profundo. Y si no miramos esa capa, podrías seguir nombrando síntomas sin tocar la raíz. Debajo de todo esto hay un solo patrón, uno solo, no muchos. Uno que se repite con diferentes máscaras, distintas personas y escenarios cambiados, pero con la misma respiración escondida debajo. Es el patrón de sostener con fuerza lo que ya no responde. Es el patrón de empujar puertas que ya no están hechas para abrirse con el mismo golpe. Es el patrón de confundir lealtad con agotamiento, de confundir resistencia con fidelidad, de confundir permanencia con propósito. Y tú no lo has hecho porque seas débil. Lo has hecho porque aprendiste a sobrevivir insistiendo. Aprendiste a permanecer donde había que demostrar valor. Aprendiste a cuidar vínculos, tareas, sueños y promesas, incluso cuando por dentro ya estabas perdiendo la paz. Aprendiste a decir todavía cuando el alma ya estaba diciendo ya no. Ese es el patrón, no la falta de fe, no la falta de capacidad, la insistencia sobre una cuerda que ya no está atada a nada vivo. Por eso te cansas de maneras que otros no entienden. Por eso te frustras cuando haces más y recibes menos. Por eso te duele tanto cuando pones el corazón entero en algo y luego descubres que el suelo debajo no sostenía lo que prometía. No estás roto, estás chocando una y otra vez contra el límite de una forma de vivir
que ya no puede contenerte. Y eso se ha visto en muchas áreas, en la forma en que intentas resolverlo todo tú solo, en cómo cargas conversaciones que no deberían seguir pesando sobre tu espalda, en la manera en que permaneces disponible para quienes no siempre saben cuidarte, en cómo sigues tratando de convertir en hogar lugares que ya solo funcionan como paso, en cómo te exiges una explicación completa antes de permitirte descansar. Todo eso tiene un costo silencioso. Cada vez que fuerzas lo que ya terminó, algo en ti se adelgaza un poco más. El costo no siempre se nota de inmediato. A veces parece solo cansancio, a veces parece indiferencia, a veces parece que has perdido ilusión, pero en realidad es más profundo. Es la presión de vivir sosteniendo una identidad que ya no te queda. Es por eso que últimamente has sentido esa mezcla de lucidez y tristeza. Estás viendo con más claridad lo que ya no debe seguir, pero todavía duele soltarlo porque una parte de ti se acostumbró a sobrevivir ahí. Y aún así, escucha esto con calma. No estás equivocado por sentir ese desgaste. No te faltó disciplina. No estás siendo castigado. Simplemente has llegado a un umbral donde el viejo método ya no sirve. Y cuando eso ocurre, la vida no suele gritar. La vida insiste, repite, regresa, despierta, espera a que por fin mires hacia la raíz. Pero hay una capa debajo de esta, y ahí es donde la verdad se vuelve aún más tierna. Imagina un árbol antiguo, plantado hace mucho tiempo, en una tierra que conoció viento, sequía y estaciones duras. Durante años, ese árbol aprendió a inclinarse para no romperse. Aprendió a guardar agua, a proteger el tronco, a retraer el movimiento hacia adentro cuando la tormenta pasaba. Nadie lo veía aprender. Nadie aplaudía esa resistencia. Pero ahí quedó inscrita la memoria. Y con el tiempo, incluso cuando el cielo se volvió más claro, el árbol seguía obedeciendo a la vieja tempestad. Tú has vivido algo parecido. Hay una raíz en ti que fue instruida para resistir primero y sentir después. Hay una parte de tu historia que aprendió a sobrevivir cerrando la voz, reduciendo el deseo, cuidando la apariencia de calma mientras adentro se sostenía el temblor. Y cuando algo en tu vida intenta expandirse ahora, esa raíz antigua todavía envía señales de alarma. No porque sea malvada, sino porque fue entrenada para un mundo más duro del que tú habitas hoy. Ese árbol no nació torcido, fue moldeado por temporadas que no le preguntaron si estaba listo, y tú también. Hubo un tiempo en que tu sensibilidad tuvo que bajar la voz para que pudieras seguir. Hubo un tiempo en que tus lágrimas se guardaron para no incomodar. Hubo un tiempo en que tu intuición se hizo pequeña, porque alrededor tuyo nadie parecía saber qué hacer con una verdad demasiado viva. Así se planta el silencio, así se enseña a la savia a esconderse, y por eso a veces sientes que algo en ti quiere florecer, pero otra fuerza más antigua aprieta desde dentro. No es que te falte vida, es que hubo una estación larga en la que aprendiste a vivir como si la vida tuviera que pedirse perdón por existir. Esa es la raíz del peso que hoy reconoces. No es pereza espiritual, no es apatía. Es una memoria vieja que todavía protege una herida que ya está siendo sanada. Pero escucha bien, el árbol no está condenado a quedarse en esa forma para siempre. La savia no olvida del todo su camino, y cuando la estación cambia, la misma raíz que aprendió a cerrarse puede aprender a abrirse. Cuando el viento se calma, el tronco descubre que no fue creado solo para resistir. Fue creado también para sostener fruto, sombra, refugio y canto. Quédate conmigo aquí un momento. Hay una parte de tu historia que está empezando a recordar cómo se vuelve al centro. Déjalo entrar despacio. Si el árbol que acabo de nombrar se reconoció en tu interior, si viste en esa imagen la historia de tu propia raíz,
Escribe las palabras "yo lo veo" en los comentarios, no como una petición, como un sello. Cuando nombras lo que finalmente ves, dejas de vivir debajo de ello. Escribe "yo lo veo" y luego vuelve conmigo. Porque cuando ves el árbol, también empiezas a ver el regreso. La respuesta no es añadir más fuerza. La respuesta no es prometerte otra ronda de esfuerzo. La respuesta es volver. Volver a lo que fue enterrado bajo la costumbre. Volver a lo que fue callado por la supervivencia. Volver a la sensibilidad que un día apagaste para poder seguir. Volver a una forma de habitar tu vida que ya no se define por la tensión, sino por la verdad. No tienes que fabricar ese retorno. No tienes que ganarlo. No tienes que demostrar que mereces descansar dentro de tu propia vida. Lo único que se te pide es recibir lo que ya está llamando a la puerta desde dentro. Recibir la claridad sin pelear con ella. Recibir el cansancio como una señal de límite, no como una sentencia. Recibir la paz como algo permitido, no como un premio reservado para otros. Hay dos prácticas sencillas que pueden acompañar ese retorno, y quiero nombrártelas con cuidado. La primera es el sello de la mañana. Antes de abrirte al ruido del día, di en voz baja una sola frase. Hoy no cargo lo que ya no me corresponde. No para negar tus responsabilidades, sino para separar lo tuyo de lo que nunca debió quedarse en tus manos. Hazlo despacio. Hazlo con respiración. Hazlo como quien vuelve a colocar una puerta en sus bisagras. La segunda es el inventario de la corriente. Al final del día, pregúntate dónde te sentiste más vivo y dónde te sentiste más drenado. No para juzgarte, sino para reconocer por dónde sigue fluyendo la vida y por dónde solo persiste la inercia. Este inventario no te acusa, te orienta. Es una manera de escuchar con honestidad lo que tu alma ya sabe, pero todavía necesita ver nombrado. No conviertas estas prácticas en una carga nueva. No las uses para exigirte perfección. Úsalas como un modo de cuidar lo que Dios ya está restaurando. Porque lo que está ocurriendo contigo no es construcción forzada, es custodia. No estás levantando una identidad desde cero. Estás aprendiendo a guardar lo que siempre fue verdadero en ti, incluso cuando el ruido te hizo dudar. Y cuando cuidas de esa manera, comienzas a notar otra cosa. Ya no necesitas perseguir cada señal con ansiedad. Ya no necesitas probar tu valor con tanto esfuerzo. Ya no necesitas explicar por qué ciertas cosas dejaron de funcionar. La parte más profunda de ti empieza a confiar en que no todo lo que se va es pérdida, y no todo lo que regresa viene a quedarse por mérito. Algunas cosas simplemente vuelven porque el tiempo interior ya maduró. Si algo de esto te confirmó lo que tu espíritu ya sabía, deja tu amén sin palabras, a través de un gesto sencillo que selle ese acuerdo dentro de ti. No como una medida, como una confirmación de que lo nombrado aquí fue nombrado correctamente. Y hay alguien en tu vida que acaba de venir a tu mente mientras escuchas esto. Lo sé por la forma en que se instaló ese recuerdo en tu pecho. Es alguien silencioso, alguien que carga más de lo que dice, alguien que aparenta estar bien, mientras por dentro también busca una puerta que no termina de abrirse. Tal vez es una persona cansada, pero fiel. Tal vez es alguien que sigue sonriendo mientras siente que nadie ve su lucha. Tal vez es alguien que ha tenido que ser fuerte demasiado tiempo y ya casi no recuerda cómo se ve descansar. Esa persona no necesita una explicación larga. Necesita una entrega. Necesita que esta palabra llegue donde su propia voz no ha alcanzado. Y si su rostro apareció en tu mente, no lo ignores. Hay reconocimientos que son una forma de cuidado. Hay presencias que son llamadas a compartir lo que podría sostener a otro corazón en la misma noche en que te sostuvo a ti. Así que, si alguien vino a tu mente, no lo llames coincidencia, llama eso compasión.
Ahora escucha con atención lo que está tomando forma en todo esto. Lo que viene sobre ti no es una teoría, es una confirmación. No estás siendo preparado para un papel ajeno. Estás siendo devuelto a una verdad propia. Estás siendo reunido con tu centro. Estás dejando de responderle a una versión vieja de la vida para responderle a la voz que siempre supo tu nombre. Antes de cerrar, quiero que escribas estas palabras. Yo soy el elegido. No como un deseo, no como una actuación, como una confirmación. Hazlo despacio. Déjalas caer en tu interior sin resistencia. Porque lo que se ha ido formando entre tu escucha y el cielo durante estos minutos no es pequeño. Es una alianza silenciosa que va a sostenerte más allá de este momento. Descansa en esto. Eres confirmado. Descansa en esto. Eres guardado. Descansa en esto. Eres llamado. Descansa en esto. No estás tarde. Descansa en esto. No estás perdido. Descansa en esto. Tu vida no se quedó atrás. Y ahora, en este mismo instante, en todas partes del mundo, hay otros que están recibiendo el mismo reconocimiento. Otros están sintiendo que algo les encaja por dentro mientras escuchan en silencio. Otros están comprendiendo que no eran locos, no eran fríos, no eran débiles, estaban siendo llevados a una verdad más profunda que todavía no sabían nombrar. Tú formas parte de eso, no de algo ruidoso, de algo real, de algo que no necesita anunciarse para existir. Está sellado, y lo que ahora queda no es correr detrás de nada, sino permitir que lo que ya fue dicho descienda con peso de verdad hasta el lugar más silencioso de tu interior. Porque cuando una palabra toca esa profundidad, ya no se comporta como una frase, se convierte en una presencia que acompaña, que ordena, que cubre, que separa lo verdadero de lo que solo hacía ruido. Hay una paz que no llega como premio, llega como regreso, llega cuando dejas de discutir con lo que tu alma ya reconoció, llega cuando ya no necesitas explicarte para convencer a nadie, llega cuando aceptas que hubo temporadas en las que solo sobreviviste y que eso no te quitó el valor, ni te robó la unción, ni apagó la intención de Dios sobre tu camino. Llega cuando entiendes que el cansancio no era tu enemigo, sino el lenguaje con el que el cielo te mostraba que la antigua estructura ya no podía sostener lo que viene. Tú has vivido demasiado tiempo como si debieras merecer cada respiro, como si la calma fuera para otros, como si el descanso tuviera que ganarse con dolor. Pero escucha esto con toda la ternura posible. No naciste para vivir en tensión permanente. No naciste para estar siempre al borde de romperte. No naciste para explicar tu corazón en cada habitación donde entras. Naciste para habitar la verdad con dignidad, para reconocer la voz que te llama por dentro y para responder sin miedo cuando la vida vuelve a abrirse delante de ti. Por eso hay algo santo en esta etapa, algo que no siempre parece suave, pero sí verdadero. Porque cuando una estación termina, no siempre termina con aplausos. A veces termina con silencios. A veces termina con una incomodidad que se vuelve imposible de ignorar. A veces termina con lágrimas que nadie ve, con noches en que el alma se queda despierta aunque el cuerpo quiera dormir. Y aún así, incluso ahí, el proceso no está roto, está haciendo espacio. Está desocupando el lugar para que no entres en la siguiente puerta cargando un peso que nunca fue tuyo. Tal vez eso es lo que más te ha costado comprender. Que soltar no siempre se siente como libertad al principio. A veces se siente como pérdida. A veces se siente como vacío. A veces se siente como si algo dentro de ti estuviera quedándose sin sostén. Pero en realidad, en ese vacío comienza a revelarse una verdad más limpia. Lo que se vacía deja de gobernarte. Lo que se cae deja de exigir tu energía. Lo que se aparta deja de confundirte. Y lo que queda, cuando todo lo demás se aquieta,
es mucho más cercano a tu esencia que todo lo que intentaste conservar por costumbre. No estás perdiendo identidad. Estás dejando de vestir una identidad prestada por el miedo. No estás perdiendo dirección. Estás dejando de seguir mapas que ya no llevan a casa. No estás perdiendo sensibilidad. Estás dejando de anestesiar lo que siempre supo distinguir entre ruido y llamado. No estás perdiendo fuerza. Estás dejando de usarla en puertas que nunca fueron tuyas. Y ahí, precisamente ahí, comienza el verdadero descanso. No un descanso superficial, no una pausa momentánea, sino esa quietud interior que vuelve cuando dejas de luchar por parecer estable y empiezas a ser verdadero. Esa quietud no te vuelve pasivo, te vuelve claro, no te vuelve indiferente, te vuelve libre, no te vuelve ausente del mundo, te vuelve presente de una forma más limpia, más firme, más habitable. Hay personas que te miran y no entienden por qué estás cambiando. Piensan que es distancia, que es frialdad, que es desapego, pero no saben que lo que llaman distancia muchas veces es discernimiento. No saben que lo que llaman frialdad muchas veces es el alma protegiendo el fuego que todavía no se le permite mostrar a cualquiera. No saben que lo que llaman desapego muchas veces es fidelidad a algo más alto que la costumbre. No todos van a entender tu transición. No todos van a reconocer la santidad de tu proceso. Y no pasa nada. No necesitas ser entendido por todos para ser sostenido por Dios, porque hay una mano sobre tu camino que ha estado guiando incluso cuando tú solo veías fragmentos. Hay una inteligencia de amor que ha estado reuniendo piezas mientras tú pensabas que todo estaba tardando demasiado. Hay una misericordia que no te dejó quedar atrapado en la versión más pequeña de tu historia. Y aunque en algunos días hayas dudado, aunque en algunos momentos hayas pensado que estabas retrocediendo, la verdad es que estabas siendo afinado, estabas siendo liberado de la urgencia de forzar, estabas siendo devuelto a la paciencia del que sabe esperar sin apagar el deseo. Quédate ahí un momento. No corras sobre esta línea, déjala respirar dentro de ti. El corazón también necesita que la verdad lo alcance despacio, porque cuando la verdad llega despacio, entra más hondo. Cuando llega despacio, no se queda en la superficie del entendimiento. Baja, se instala, ordena, y entonces comienza a darte un tipo de valentía que no depende del ruido externo, una valentía silenciosa. Una valentía que no necesita demostrar nada, una valentía que solo sabe decir, ya no me pierdo en lo que me desgasta. Eso es lo que ha empezado en ti. Tal vez aún no sabes nombrarlo con precisión, pero ya lo estás viviendo. Has empezado a reconocer qué conversaciones te vacían, qué dinámicas te reducen, qué lugares requieren demasiado de ti y te devuelven muy poco. Y ese reconocimiento no es dureza, es madurez espiritual. Es el punto exacto donde el alma deja de negociar con lo que la disminuyó y empieza a cuidar la llama que la mantiene viva. Hay una diferencia profunda entre pelear por sobrevivir y aprender a permanecer en paz. La primera agota, la segunda alinea, la primera te obliga a sostener todo con tus manos. La segunda te enseña a entregar lo que jamás tuviste que cargar. Y tú estás cruzando de una a la otra, no de manera perfecta, no de manera instantánea, pero sí de manera real. Y lo real siempre deja señales antes de convertirse en evidencia visible. Por eso sigues sintiendo esa mezcla de serenidad y temblor. La serenidad te habla de que algo ya empezó a asentarse. El temblor te habla de que lo nuevo todavía no tiene forma completa. Ambas cosas pueden convivir, ambas cosas pueden ser santas, ambas cosas pueden formar parte del mismo pasaje. No necesitas expulsar una para validar la otra. Solo necesitas permanecer despierto mientras el paso se completa. Y cuando lo hagas, cuando dejes que esta palabra termine de caer, notarás que ya no te hablarás de la misma manera.
Te escucharás con más ternura, te exigirás con más verdad, te cuidarás con más decisión, no porque de pronto te hayas vuelto otra persona, sino porque volverás a reconocer la persona que siempre estuvo debajo de la presión. Esa persona nunca se fue, solo esperó a que se hiciera más silencioso el mundo para volver a ser oída. Ahí está la belleza de este momento, no en lo espectacular, sino en lo auténtico, no en la explosión, sino en el orden, no en la prisa, sino en el regreso. Lo que Dios está haciendo contigo no necesita teatro para ser real, necesita tu sí interior, necesita tu disposición a dejar de pelear con el nombre nuevo que se está escribiendo sobre tu vida. Necesita tu valentía para no abandonar el proceso justo antes de entrar en el descanso. Tú no estás siendo olvidado. Tú no estás siendo reemplazado. Tú no estás siendo descartado. Tú no estás siendo retrasado por error. Tú no estás fuera de la mirada que te sostiene. Estás siendo preparado para una forma de vivir más verdadera que la que conociste en la estación anterior. Y esa preparación no siempre se ve como preparación. A veces se ve como desprendimiento. A veces se ve como pausa. A veces se ve como un desorden aparente que en realidad está sacando de tu camino todo lo que ya no puede acompañarte. Pero no te engañes con la apariencia del momento. Hay un orden más profundo trabajando bajo la superficie, y quiero que escuches esto con mucha calma. No todo lo que termina viene a destruirte. Algunas cosas terminan para dejar de desfigurarte. No todo silencio es abandono. Algunas veces es resguardo, no toda puerta cerrada es rechazo, a veces es protección, no toda espera es castigo, a veces es la forma más delicada de preparación. Si logras mirar tu historia con ese lente, descubrirás que incluso lo que dolió estaba cumpliendo una función que solo más tarde se entiende. Por eso este cierre no viene a empujarte, viene a asentarte, a colocarte de nuevo sobre terreno firme, a recordarte que no estás solo en lo que estás percibiendo, aunque quizá pocos puedan nombrarlo contigo, a recordarte que tu sensibilidad no es un problema que deba corregirse a la fuerza, sino un lenguaje que necesita dirección, cuidado y verdad. Y a recordarte, por encima de todo, que la voz que te trajo hasta aquí no te trajo para dejarte a mitad del puente. Hay un punto en el que el alma deja de pedir permiso y empieza a recibir. Ese punto es este, el momento en que dejas de preguntarte si mereces la paz y empiezas a dejar que la paz te encuentre. El momento en que dejas de negociar con la culpa por descansar y permites que la misericordia haga en ti lo que la exigencia nunca pudo. El momento en que aceptas que fuiste sostenido incluso cuando no sabías cómo sostenerte a ti mismo. Y cuando eso ocurre, algo se afloja. El pecho se vuelve menos duro, la mente deja de correr en círculos, la respiración recupera espacio, el cuerpo entiende que no tiene que seguir defendiendo una guerra vieja. El espíritu recuerda que fue hecho para la luz y no para la supervivencia perpetua. Y el corazón, por fin, deja de pedir pruebas imposibles para creer que todavía hay un mañana abierto. Sí, todavía hay un mañana abierto. Sí, todavía hay una puerta para ti. Sí, todavía hay un camino que no has visto completo. Sí, todavía hay una bendición que no llegó tarde. Sí, todavía hay una restauración que no terminó de escribirse. No te apresures a nombrar como final lo que en realidad es transición. No le pongas punto donde Dios todavía está escribiendo una línea nueva. No convier. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad.
Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.